En este apartado nos preguntan dónde colocarías una tercera carga para que no sufra la interacción de las otras dos. Calcula el punto. Entonces, para eso vamos a pensar que la fuerza que sufre una carga, ¿vale?, en función del campo eléctrico es Q por ese campo eléctrico, ¿vale? Por tanto, si yo coloco mi carga en un punto donde el campo eléctrico es nulo, la fuerza que sufrirá será nula también. Y por tanto no sentirá la interacción de las otras dos. Por tanto, lo que me están preguntando es dónde se anula el campo, ¿vale? Lo primero que podemos pensar es que se anula en un punto intermedio entre las dos cargas, ¿no? Vamos a suponer que se anula en ese punto. En ese punto, ¿qué ocurre? Que si colocamos una carga positiva, positiva y positiva se repelen y por tanto el campo que crearía la primera carga sería hacia la derecha. Y en cambio, la segunda carga, si colocamos ahí una carga positiva, positiva y negativa se atraen, ¿vale? Y por tanto, el campo eléctrico me quedaría también hacia la derecha. Por tanto, es imposible que en ese punto intermedio entre las dos cargas se pueda anular el campo, ¿vale? Por tanto, seguramente el campo se va a anular fuera de ese segmento que une las dos cargas y posiblemente más cerca de la carga de menor valor, ¿vale? Si nos fijamos ahora en ese punto, la carga 1, que es positiva, en ese punto, si colocamos una carga positiva, se repelen, ¿vale? Por tanto, el campo que creará será hacia la derecha. En cambio, en el punto S nuevo, la carga negativa atraerá a la carga positiva y por tanto será hacia la izquierda. Y por tanto, es posible que el campo se anule porque los sentidos son opuestos, ¿vale? Eso es, al final, lo que estamos buscando con la condición de que el campo que crea la primera carga más el campo que crea la segunda sea cero. Esto, como bien dijimos, implica que los sentidos de esos vectores son opuestos, es decir, si uno es más y el otro tiene que ser menos y, y también implica que los módulos tienen que ser iguales, es decir, el valor tiene que ser el mismo, ¿vale? Entonces vamos a igualar los módulos de esos campos eléctricos, ¿vale? Y para ello vamos a suponer que la distancia entre la carga 2 y el punto, ¿vale?, donde se anula el campo es x, ¿vale? Por tanto, si yo supongo que eso es x, la distancia entre la carga 1 y ese punto, ¿vale?, será 5 más x, ¿vale? Porque la distancia entre la carga 1 y la carga 2 es de 5 metros, ¿vale? Por tanto, ¿cuál es el módulo de la carga 1? Recordamos la expresión del módulo, ¿vale? Era k por el valor absoluto de la carga que crea el campo partido la distancia al cuadrado, ¿vale? Por tanto, ¿cómo va a ser E1? E1 será la constante por el valor de su carga, 5 por 10 a la menos 6, partido la distancia. En este caso la distancia es 5 más x. Y esto al cuadrado. Y esto hemos dicho que tiene que ser igual al módulo que crea al módulo del campo eléctrico que crea la segunda carga. Y esto será K, la constante, por el valor de la carga en valor absoluto, así que aunque sea negativo lo pongo en valor absoluto, 3 por 10 a la menos 6, partido la distancia, x al cuadrado, ¿vale? Es importante que previamente hayamos hecho la reflexión de dónde los sentidos de esos campos eléctricos son opuestos, ¿vale? Y si lo podemos comentar en un texto, mejor. Si os fijáis, no he sustituido el valor de k, porque en estos ejercicios se suele ir, y también muy recomendable que se simplifique el 10 a la menos 6, ¿vale? De esa forma se va a resultar mucho más sencillo resolver el problema, ¿vale? Entonces, pasamos el x al cuadrado multiplicando, 5x al cuadrado, y aquí me queda 3 por 5 más x al cuadrado, ¿vale? Realizamos la identidad notable, nos queda aquí 25 más x al cuadrado más 10x. Realizamos el factor común, 5x al cuadrado es igual a 75 más 3x cuadrado más 30x. Y reorganizamos términos, ¿vale? Y la ecuación de segundo grado que obtenemos es 2x al cuadrado menos 30x menos 75 igual a 0. Si despejamos obtenemos dos soluciones, la primera es 17,18 y la segunda solución es menos 2,18. Que me dé la x menos 2,18 significaría que el campo se anula entre las dos cargas, ¿vale? Por tanto, esta la tengo que descartar, ¿vale? Y, por tanto, ¿el punto cuál será? Recordamos que x hemos llamado la distancia entre la carga 2 y el punto, ¿vale? Pero el punto en sí, sabiendo que la carga 2 se encuentra en el 3,0, el punto donde se anula será el 20
con 18, 0, ¿vale? Si colocamos nosotros aquí una carga Q3, como el campo eléctrico es nulo, la fuerza que sufrirá también será nula y por tanto no tendrá interacción con las otras dos cargas existentes.